Las abejas en realidad es un grupo grande de insectos, holometábolos, lo que quiere decir que tienen metamorfosis completa, que se caracterizan porque tienen unos pelos plumosos, porque algunas tienen aguijón y porque muchas de ellas son sociales. Bueno, las abejas de hecho han sido declaradas particularmente una especie como el ser vivo más importante para la vida en el planeta, principalmente porque cumplen una función como polinizadoras. Muchas de ellas son visitantes de flores y en esa medida transportan el polen de las flores masculinas a las flores femeninas, posibilitando que se generen los frutos y las semillas, lo que garantiza una siguiente generación de plantas. Entonces, en esa medida mantienen en realidad la vida en el planeta, junto con muchos otros grupos de polinizadores, muchos insectos y algunos vertebrados también. Es muy importante, digamos que las abejas son un grupo muy importante, pero hay que decir también que su importancia se basa justamente en el proceso de polinización y la polinización no solamente reposa en ellas. Sin embargo, la mayoría de los alimentos que consumimos son polinizados de manera exclusiva por abejas. Entonces, en esa medida, se convierten en un organismo supremamente importante para el mantenimiento de la vida como la conocemos hoy. Lo primero que hay que decir es que en el mundo hay cerca de 600 especies de abejas, es decir, no podemos pensar en la abeja, sino que hay muchísimas especies. En Colombia puede haber alrededor de unas 100 especies de abejas, muchas muy importantes para los procesos de polinización, inclusive en nuestros bosques, y no todas polinizan, ¿cierto? Las abejas son importantes para nosotros porque producen varios insumos que utilizamos también en la industria, ¿cierto? Producen alimentos importantes, producen materias primas que son importantes como el polen, los propóleos, las mieles, ¿sí? Y muchas de ellas pueden ser importantes también porque están en algunos escenarios consumiendo a otros insectos, es decir, también tienen un gremio trófico amplio, es decir, se alimentan tanto de néctar como de polen, pero algunas pueden ser inclusive, pueden tener comportamientos depredadores. Sin embargo, la mayoría de las abejas son visitantes florales, aprovechan el recurso floral como alimento y en esa medida también polinizan. Bueno, en Colombia tenemos muchas especies que son muy variadas. Tenemos, por ejemplo, las abejas que la gente conoce como angelitas o meliponinas, que son las abejas que no tienen aguijón, que no pican, que son las que más frecuentemente nos encontramos en las ciudades, por ejemplo, pero por el desconocimiento la gente les teme y en realidad no tienen con qué picar. Esas abejas producen mieles muy nutritivas, producen también polen, incluso propóleos. Tenemos abejas como las abejas de las orquídeas, que son abejas muy espectaculares, de colores verdes, iridiscentes, que visitan orquídeas o para alimentarse del néctar o para capturar inclusive los aromas, porque los aromas les permiten a los machos atraer a las hembras. Tenemos abejas como Apis mellifera, que es la abeja que todos conocemos, la abeja melífera, la de las caricaturas, digámoslo así, que es la abeja que más se utiliza en Colombia en la actualidad para producir mieles y propóleos. Pero como les estaba diciendo, hay muchas especies de abejas en el país y muchas de ellas con un potencial enorme en términos agrícolas también. En las colecciones tenemos algunos grupos de abejas, principalmente euglosinos, las hemos recolectado en función de inventariar la biodiversidad que tenemos en el departamento de Antioquia. A partir, por ejemplo, de la expedición Viva-Norí se recolectaron algunas de estas especies de abejas, pero hemos recolectado especímenes en otras partes del territorio y las estudiamos para seguir aportando al conocimiento de la biodiversidad del país y particularmente en el departamento de Antioquia, porque queremos que toda la información que se genera sean datos abiertos, ¿cierto? Para la gente en general que pueda estar interesada en conocer cuál es la diversidad que habita el territorio en el que habita. En las colecciones biológicas preservamos los especímenes y parte, digamos, de la labor relacionada con preservar los especímenes es justamente divulgar el conocimiento que existe sobre la biodiversidad y esa divulgación y ese proceso de educación finalmente lleva a la construcción de políticas y de estrategias para la conservación. Particularmente en los últimos años hemos hecho algunos trabajos con polinizadores y hay un trabajo muy bonito del pregrado de Ecología que se enfatizó específicamente en conocer cuáles son los polinizadores en la región neotropical en nuestro sistema silvestre, ¿cierto? Entonces hay un trabajo de una egresada ya del programa de Ecología que se enfocó específicamente en cuáles son los polinizadores de las plantas silvestres que tenemos en el neotrópico. Y es bien interesante porque el segundo grupo de insectos polinizadores más importante o el segundo grupo de polinizadores en general más importante son justamente las abejas.